El Kybalión es un libro de autoría anónima, escrito en 1908 bajo el seudónimo de Tres Iniciados, que recoge las enseñanzas del hermetismo filosófico y esotérico en 7 leyes fundamentales. Estos 7 principios serían conciliadores, según el mismo libro afirma, de cualquier otra doctrina esotérico-filosófica. El Kybalión es reconocido como el libro más importante del ocultismo en el siglo XX. Aunque importante es algo completamente subjetivo, sí podemos afirmar que fue el más conocido y cuyo legado tuvo mayores repercusiones. Se tiene mucha seguridad de que el autor del libro haya sido William Walker Atkinson, porque éste escribió también una colección de 6 libros titulados Las Enseñanzas Arcanas, cuya similitud estructural y filosófica es evidente. Además, William Walker escribía siempre de manera anónima, pero sus libros publicados bajo diferentes seudónimos aparecían siempre en manos de las mismas editoriales, Advanced Thought Publishing y Yogi Publication Society, de las cuales Atkinson era, por cierto, el dueño. Dedicaremos otro video a hablar de William Walker Atkinson, puesto que su biografía resulta sumamente interesante y su obra generó una influencia muy poderosa como para que pase desapercibido, aunque esta influencia es, por lo general, sumamente desconocida, pero influyó tremendamente en el desarrollo posterior del nuevo pensamiento e innumerables obras como El Secreto o Piense y hágase rico. Pero para nuestra introducción es importante mencionar que Atkinson escribió bajo seudónimos como Yoga Ramcharaka, Magus Incognito, Theron Q y otros más. Definitivamente, los seudónimos atractivos eran uno de sus fuertes, tal vez para darle a su obra un aura más misteriosa, enigmática y seductora, o para afirmar en el lector la sensación de encontrarse frente a un tratado de carácter oculto, privilegiado, tal como se aprecia en su misma introducción. Como sea, no debemos dejar de notar que la capacidad de marketing de William Walker era fenomenal. A esto hay que sumarle el éxito masivo del libro, puesto que por muy buena filosofía o muy misteriosos enigmas que se logren desentramar, la masa de la humanidad nunca valora lo bueno por su contenido, sino por su simpleza, fachada atractiva y sensacionalismo. No queremos con esto desprestigiar el valor de lo contenido en el Kybalión, pero debemos considerar el contexto bajo el cual fue engendrada esta obra, para entender también la influencia que desparramó y su verdadero valor para el ocultismo, el esoterismo o la filosofía. Pero, ¿qué es lo que hace que el Kybalión sea tan especial y atractivo para quien lo lee? Pues dentro de la misma obra se afirma que el libro solo llegará a manos de quien esté preparado para recibir las verdades que allí se contienen, en tanto que esto es un principio reconocido en el ocultismo. Es decir, cito al Kybalión, cuando los oídos están dispuestos a escuchar, vienen los labios que los llenan de sabiduría. Y además, se revela que en los antiguos centros de misterio estaba terminadamente prohibido revelar las verdades allí descubiertas, porque cuando las masas las escuchan, se enfurecen, desprecian y aniquilan a quien se las entregó. Tenemos en este sentido el caso de Jesús, de Sócrates o Giordano Bruno. Sin embargo, mientras esto se afirma, es evidente que el libro ha sido ampliamente divulgado y ni la editorial ni William Walker sufrieron ninguna consecuencia por ello, más allá de un buen retorno económico. De manera que lo afirmado no es coincidente con lo ocurrido respecto a las verdades del libro, puesto que fueron ampliamente recibidas. ¿Cómo se explica entonces esta contradicción? Pues en primer lugar, en el hecho de que las verdades entregadas mediante el libro del Kybalión
ya no son parte del ámbito esotérico, porque es esotérico aquello que está oculto, alejado de las masas. Pero en el momento en que el conocimiento es revelado, tal información debe ser inmediatamente considerada exotérica, es decir, de dominio de cualquiera. Esto no es considerado hoy en día, y cualquier cosa medianamente mística se tilda de esotérico, pero en la realidad trascendental, la población humana recibe nuevos conocimientos cada cierto tiempo. Muchas cosas que no eran divulgadas dentro de los misterios griegos o en fraternidades como la Rosacruz o los cátaros, ahora son de acceso común a todo el mundo mediante libros y documentos. De manera que aunque William Walker astutamente hace que el lector se sienta como un elegido por recibir las verdades trascendentales que se revelan en el libro, estas verdades en realidad son simplemente, y en la misma introducción lo dice, nada nuevo, sino una recopilación de principios que se conocían ya a través del Corpus Hermeticum en el siglo XIV, gracias a unas traducciones, pero cuya antigüedad se remonta incluso al siglo II o III después de Cristo. Pero toda esta fabulosa introducción del Kybalión genera en el lector unos sentimientos de estar justamente ante un conocimiento único, privilegiado, de carácter oculto y esotérico. Ha llegado a él un conocimiento especial, porque él está preparado para recibirlo. Y aquí está la clave de su éxito. Hace sentir a las personas que son especiales. Esta técnica es muy utilizada en todo tipo de sectas para atraer creyentes, porque el ser humano está en búsqueda constante de sentirse único y tener algo que lo haga ser valioso. Y en tanto no entiende que tal valor debe conseguirlo mediante esfuerzo y trabajo, se complace en permitir que otros le valoren y alimenten su ego, para no tener que darse cuenta de la realidad, que él es tan común como cualquier otro, y que si hay algo que lo hace especial, justamente eso no será valorado masivamente, porque la masa no busca lo especial, sino lo vulgar y lo conocido, lo que es la moda. No quiero afirmar con toda seguridad que William Walker redactara el libro utilizando técnicas psicológicas a propósito para atraer más gente, sino simplemente que aquel hombre pudo poseer unas cualidades admirables e innatas de vendedor, y no es de extrañar que conociera las claves del comercio, puesto que toda su familia se dedicaba a ello. Pero tampoco podemos descartar que utilizara todo su repertorio de atracción psicológica, considerando que en 1900 trabajó como editor del diario Sugestión, un diario de nuevo pensamiento, y escribió su primer libro titulado La clave de los negocios, una serie de lecciones sobre el magnetismo personal, la influencia psíquica, el pensamiento de fuerza, concentración, fuerza de voluntad y la psicología práctica. Este libro no fue escrito bajo ningún seudónimo, de manera que resulta extraño contrastar que sus obras esotéricas, en realidad exotéricas, estuvieran todas bajo seudónimos. Y es que, si la gente supiera que un autor escribe sobre cómo vender mejor y luego él mismo le vende un libro, seguramente tendería a dudar sobre la veracidad de su contenido, o quizás ni siquiera lo compraría, puesto que cualquier persona con algo de sensatez sentiría que hay algo extraño en la situación, algo así como que lo están seduciendo para que compre, sentiría que lo quieren estafar. Pero, ¿tiene el libro algún valor verdadero? Sin duda. Con todo lo dicho, no queremos dejar de lado el valor del contenido del libro, pues como se dijo, su estructuración y simpleza
hacen que sea un excelente libro introductorio para quienes deseen inmiscuirse en el ámbito de las filosofías ocultistas o místicas. Y en tanto que lo expuesto no es en ningún caso un engaño o una mentira, sino que son, digámoslo así, principios reales del hermetismo, vestidos de manera muy atractiva. Además, la figura de Hermes Trismegisto es para cualquier historiador o filósofo, efectivamente, tan legendaria como se presenta en el Kybalión, y sus enseñanzas fueron realmente cultivadas de manera oral y guardadas en centros de misterio, bajo prohibición de divulgar, hasta que se escribieron y entregaron al vulgo alrededor del siglo II o III después de Cristo. Entonces ya no fueron ocultas ni esotéricas, pero un velo todavía cubre las revelaciones herméticas, en tanto que gran parte de lo divulgado se encuentra en forma de alegorías y metáforas y es de muy difícil acceso al común de los simples mortales. Pero las ideas expuestas en el libro de Atkinson son simples y bien ordenadas, claras y bien ejemplificadas, de manera que aunque el lector no sea tan especial como siente serlo al leer el libro, de todas maneras encontrará allí unos principios valiosos y fáciles de interpretar, que si son bien interiorizados, profundizados y meditados, bien pueden ayudarlo a dirigir su vida de maneras más productivas y prácticas, por ejemplo, saltando la oscilación del péndulo de las emociones que van y vienen, muchas veces sometiendo nuestra voluntad, según nos informan los 3 iniciados en el Kybalión. ¿Qué es lo que hace necesario trascender la información contenida en el Kybalión? Pues es importante aclarar que los principios presentados poseen una evidente estructura moderna en cuanto a las palabras y el lenguaje utilizado. No representan con toda fidelidad la profundidad de la filosofía de Hermes Trismegisto y su concepción del cosmos. Esta modernización de las leyes herméticas se ha prestado para no pocos, sino varios malos entendidos y otras sobresimplificaciones forzadas que decapitan la verdadera amplitud del hermetismo y despedaza la vitalidad de sus ideas. Aunque como introducción al ocultismo y las verdades inmateriales resulta útil, es importante trascender las afirmaciones dadas en este libro, observarlas desde una mirada más abarcante y viva, más real y práctica, tanto filosófica como científicamente hablando. Es por esto que se hace necesario utilizar todo el repertorio de conocimientos adquiridos por la humanidad, para visualizar la realidad de los principios y su verdadero alcance, un alcance tan profundo como la esfinge de Egipto logra arar la tierra con sus patas de toro, y tan elevado como la misma puede volar con sus alas de águila hacia las alturas celestiales. En próximos videos revisaremos los postulados planteados en el Kybalión de manera muy resumida y verificaremos la veracidad de sus afirmaciones con una mirada tan amplia como sea posible. Podrás encontrar videos analizando cada uno de los 7 principios herméticos para trascenderlos, y al final de la serie de 7 principios se abarcará una biografía de William Walker Atkinson y unas consideraciones finales a un elemento oculto en el Kybalión, que William Walker no reveló explícitamente, pero lo dejó entre líneas para quienes comprendieran las claves del esoterismo. Si crees que este trabajo te fue útil o te gustó, dale like y compártelo a tus amistades o familiares. Así conocerán ellos también el alcance de la sabiduría hermética. Y no olvides suscribirte para no perderte ningún video de la serie.